La punción lumbar es un procedimiento diagnóstico utilizado para obtener líquido cefalorraquídeo de la médula espinal. Consiste en la introducción de un trocar específico de punción lumbar entre las vértebras L3 y L4 para poder llegar al canal raquídeo. Entre las indicaciones tenemos como las enfermedades infecciosas del sistema nervioso central, meningitis o encefalitis, etc. Sospecha de hemorragia subaranoidea, sin focalidad y tomografía computarizada craneal normal, meningitis carcinomatosa, enfermedades desmielinizantes y entre otras como la administración intratecal de agentes para el diagnóstico o tratamiento. Dentro de estas tenemos contraindicaciones absolutas y relativas. Dentro de las absolutas tenemos a la infección en la zona de punción, a los datos sugestivos del aumento de la presión intracraneal como papiladema. Dentro de las relativas tenemos a la alteración de la coagulación, del tiempo de coagulación menor a 60% o menor a 50.000 de plaquetas, y las sospechas de comprensión medular espinal. Antes de iniciar el procedimiento debemos tener en cuenta la posición anatómica del paciente, tener el ángulo y dirección correcto antes de iniciar el procedimiento. De primer punto, palpar con los dedos más sensibles, en este caso el dedo medio e índice, el cual consiste en la introducción de un trocar en específico de punción lumbar entre las vértebras L3 y L4, con la finalidad de llegar al canal raquídeo. Una vez clara la zona de punción, tenemos que contar con todos los instrumentos y el EPP en su totalidad, la cual con ayuda de nuestro asistente podremos disponer de esta fácilmente con la finalidad de no contaminarnos los guantes y o instrumentos estériles. Procedentemente a este vamos a realizar la asepsia de forma antihoraria a las agujas de reloj en forma de espiral. En caso de alguna palpación adicional cerca de la punción lumbar del paciente, es muy importante tener en cuenta el cambio de guantes para poder evitar llevar algún tipo de bacteria a la aguja de punción lumbar. Con ayuda de nuestro asistente, podemos cargar 3 ml de lidocaína en la jeringa, proceder luego a la punción en forma de abón, transcurrido 30 a 45 segundos en la misma ubicación. Insertamos el trocar de punción lumbar, o bien conocido como aguja de punción lumbar estándar de 90 milímetros de largo, teniendo siempre en cuenta la dirección del bisel en forma paralela a la posición del paciente, en caso éste se encuentre sentado y no recostado. Punto clave: hay que tener en cuenta siempre la contextura del paciente. Siempre tener como punto referencial insertar al menos los o las 3/4 partes de la aguja de punción lumbar. Sin forzar y de forma recta, insertar la vía. Al haber un retorno del líquido cefalorraquídeo, recolectar en 3 tubos estériles de muestra laboratoriales, las cuales tendremos que recolectar la cantidad de 20 gotas. Consiguientemente, el examen más importante es el citoquímico, teniendo como en segundo lugar el test de ADA y como en tercer lugar el de cultivo. Continuamente realizado la medición de apertura y hacer retiro de la guía e insertar la vía misma. Una vez realizado todo el procedimiento, con ayuda de unas gasas estériles, tendremos que realizar o retirar la aguja de punción lumbar y hacer presión durante 1 minuto a 1 minuto y medio, y como paso final recolectar o colocar el apósito mismo y solicitar al paciente recostarse a la camilla. Es importante tener en cuenta los cuidados de pospunción, como el reposo durante al menos 2 horas en decúbito, hidratación adecuada, vigilancia de complicaciones. También puede ser necesario coger una vía venosa periférica para administrar sedación previa, como midazolam intravenosa en dosis bajas de 0.02 a 0.03 miligramos por kilogramos, en ausencia de contraindicaciones. O también puede ser analgesia tras la realización. También es importante tener en cuenta determinaciones de líquido cefalorraquídeo cuando es normal. Por ejemplo, hablamos de un líquido cefalorraquídeo transparente que fluye a una presión de salida entre 80 a 100 milímetros de H2O y contiene menor a 5 células por milímetros cúbicos, menor a 45 miligramos por ciento de proteínas y mayor a 50 miligramos por ciento de glucosa.
Bueno, también importante tener determinaciones más útiles por las cuales se hace la punción lumbar, como por ejemplo para la bioquímica hematológica, como el recuento celular y fórmulas, glucosas y así realizar una glucemia capilar simultánea, las proteínas, santocromías y se sospecha de una HCA. También a nivel microbiológico, según se da la sospecha clínica, con la tinción de Gram, tinción de Ziegler, cultivos para aerobios, anaerobios, micobacterias y hongos, antígenos capsulares de neumococo, meningococo, influenzae, tinta china y antígeno de criptococo. También en la reacción en cadena de polimerasa de virus herpes o descartar virus de inmunodeficiencia humana, micobacterias, rosa de bengalas y BDRLs. O asimismo también para anatomía patológica si se sospecha de carcinomatosis meníngeas. Es importante aconsejar al paciente antes de someterse a una punción lumbar, como por ejemplo que la punción lumbar se puede realizar de forma ambulatoria de manera que no requiere ingreso hospitalario, salvo que el estado clínico del paciente así lo requiera. También es recomendable acudir acompañado a la prueba, ya que puede aparecer cierto dolor o mareo tras su realización. También informar que es un procedimiento rápido en el que el paciente sentirá un suave pinchazón cuando se inyecte el anestésico local, que deberá permanecer muy quieto. Y una vez finalizado, deberá estar tumbado 1 a 2 horas y beber abundantemente. Y no podrá hacer actividad física durante todo el día. Tampoco es recomendable conducir, efectuar labores domésticas, etc. También mencionarle que todos los procedimientos invasivos entrañan complicaciones y la mayoría leves. Si surge alguno de los siguientes síntomas que voy a mencionar, deberá acudir al servicio de urgencias, como dolor de cabeza, salida de líquidos transparente por el punto de punción, sangrado del punto de punción, infección local con fiebre e inflamación. Dentro de las complicaciones tenemos a la cefalea y al meningismo postpunción, que vienen a ser ambos una complicación más frecuente y puede durar varios días. También tenemos complicaciones menos habituales y generalmente transitorias, como dolor lumbar radicular, parestesias en las extremidades inferiores, parálisis del sexto par, infección como meningitis, que viene a ser muy poco común. También tenemos a complicaciones graves como la hemorragia, que viene a ser punción traumática, que viene a ser frecuente y banal. También tenemos la herniación cerebral o enclavamiento amigdalar, que viene a ser la complicación más grave.